Hola a todos, vamos hoy a realizar una clase sobre la fase 2 del desarrollo del proyecto. Entonces, este tema entraría ya para el segundo previo, donde en el documento ustedes tienen que entregar el documento final con el 50% de los objetivos desarrollados. Generalmente los primeros objetivos que ustedes plantean en el anteproyecto están relacionados con la recopilación de la información, la selección y el diseño. Este tema de hoy les va a ayudar a la selección de los dispositivos, a tener un criterio para hacer la selección de los dispositivos electrónicos que ustedes van a utilizar en el proyecto. Y el método o el criterio para hacer la selección de esos dispositivos se denomina matriz de selección. Entonces es una herramienta para tomar decisiones en equipo utilizando criterios ponderados y acordados. Esta herramienta se emplea para asignar prioridades a problemas, tareas, soluciones u otras opciones disponibles. En nuestro caso como electrónicos, una es la de seleccionar los dispositivos electrónicos, tener un criterio para poder sustentar la selección de esos dispositivos, no porque se hizo por gusto o porque era el que primero que vieron, ¿sí? Dice que son criterios ponderados y acordados. Como es un equipo de trabajo, ustedes deben determinar qué factores son más importantes para la selección de los dispositivos. ¿A qué dispositivo se le puede aplicar esta matriz de selección? Por ejemplo, a la unidad de control. O sea, si vas a trabajar con Arduino, con FPGA, con Raspberry Pi, se le puede aplicar la matriz de selección. A los sensores, entonces tienen que seleccionar un sensor de posición, un sensor de flujo de caudal, un sensor de presión. Pueden emplear este método. No se aplica, por ejemplo, a software, no se aplica a partes mecánicas, pero sí se puede aplicar a soluciones. Digamos que ustedes tienen tres opciones para solucionar un problema. Entonces ustedes pueden definir los factores comunes que son importantes a esas tres soluciones y a través de esa matriz de selección escoger en consenso del grupo, cuál es la opción más adecuada. Entonces, cuando se utiliza, se necesita para seleccionar y ubicar las opciones en forma prioritaria. Asimismo, es una herramienta que ayuda a reducir el número de opciones de modo que sea posible tomar decisiones con mayor facilidad. Entonces, siempre es importante validar los resultados obtenidos de una matriz de selección con información numérica. En nuestro caso, la información numérica, ¿de dónde proviene? De los datasheets de cada uno de los dispositivos. Entonces, en el caso de los Arduinos, la FPGA, Raspberry, nosotros tenemos el datasheet de cuántas entradas, salidas tiene, cuántas entradas son análogas, cuántas salidas son análogas, cuál es la velocidad de procesamiento en el Arduino, en la FPGA, en el Raspberry. Entonces, todos esos valores numéricos, esa información numérica, como electrónicos la extraemos de los datasheets de los dispositivos. La matriz de selección, ¿cómo se utiliza? Entonces, primero establecer el objetivo principal a alcanzar y las opciones que ayuden a lograrlo. Entonces, en este caso, nuestro objetivo principal es el desarrollo de su proyecto. Segundo, generar los criterios por los que se jugarán las opciones. Entonces, los criterios pueden ser tecnológicos: velocidad de procesamiento, precisión, número de entradas, salidas. Pueden ser también económicos. Entonces, todo eso son criterios que se pueden utilizar para evaluar las opciones. Este es el primer paso para
el método de matriz de selección. Entonces tenemos esta matriz donde vamos a anotar tanto en las columnas como en las filas los factores seleccionados. Entonces ahorita en un ejemplo vamos a ver cómo son esos factores. Y acá lo mismo, tenemos los mismos factores. Vamos a hacer una comparación factor por factor. Entonces el factor A contra el factor B, el factor A contra el factor C, el factor A con el factor D. Esos me van a producir unos valores numéricos que vamos a sumar en esta parte. Lo mismo para cada una de las opciones de los otros factores. Entonces B contra A, B contra C, B contra D. Y así con los otros dos. Luego aquí vamos a tener una serie de valores que vamos a sumarlos y vamos a calcular un factor de ponderación, FP. Ese factor de ponderación sería la suma horizontal sobre la suma vertical. Entonces, ¿qué valores numéricos colocamos, por ejemplo, en estas casillas de A contra B, A contra C, A contra D? Entonces, esos factores numéricos son los factores de ponderación. Entonces vamos a comparar la importancia de cada uno de ellos contra los demás por medio de la siguiente escala. Entonces 10 es mucho más importante, 5 más importante, 1 igual de importante. Y un quinto menos importante, un décimo mucho menos importante. Entonces vamos a ver un ejemplo para aclarar esa matriz de selección y esa ponderación numérica que estamos dando. Entonces vamos a seleccionar un sensor de flujo, un sensor de caudal, que mide el caudal de agua que pasa por una tubería. Entonces para la selección del dispositivo pues se tienen en cuenta las características. Estos van a ser los factores. Precisión, le damos el nombre de A, que sería este. Indicación visual, B, o sea, cómo nos muestra los datos, si por medio de una escala análoga, una escala digital. El método de inserción, entonces como se está midiendo caudal, pues hay dos métodos. Uno es colocar un dispositivo, acá vendría la tubería, interrumpir esa tubería, colocar el dispositivo y toda el agua que pase por acá te la va a medir a través de, o nos la va a mostrar a través de este indicador. O el método de inserción puede ser, por ejemplo, por ultrasonido. Entonces se colocan dos sensores de ultrasonido separados a una distancia D, y con ese método también podemos medir el caudal. Entradas y salidas, qué tipo de salidas da el sensor, si son voltios, si son miliamperios, y el rango de caudal que se mide. Bueno, aquí tenemos también la fórmula de factor de ponderación, que sería la suma horizontal sobre la suma vertical. Entonces ya tenemos identificados los factores, le asignamos una letra, A, B, C, D, E. Entonces vamos a hacer la comparación. A contra A pues no se puede comparar, entonces ponemos una X. Comparamos la precisión contra el factor indicación visual. Es más importante, mucho más importante, la precisión del instrumento que la indicación visual. Entonces por eso le coloca un 10. La precisión contra el método de inserción es de igual importancia, porque digamos que es más fácil colocar los sensores de ultrasonido en la tubería que hacer el corte en la tubería, insertar el sensor y hacer el sellamiento de la tubería.
precisión contra entradas y salidas. Es importante, pero no tanto como la precisión. ¿Sí? Y el rango de caudal es igual importante con respecto a la precisión. Entonces, sumando acá 10 más 1 más 5 más 1, tenemos esta suma horizontal. Ahora vamos a comparar el método de indicación visual B contra todos los demás. Entonces, en este caso, nosotros ya habíamos hecho la comparación de A contra B. Entonces ya habíamos dicho que la precisión es mucho más importante que la indicación visual. Entonces acá iría 1 sobre 10. Recuerde que 1 sobre 10 sería mucho menos importante. B contra B no se puede comparar, entonces colocamos una X. Indicación visual versus el método de inserción, un quinto. ¿Sí? No es mucho menos importante, sino menos importante. Lo mismo, acá tenemos indicación visual contra el rango y el caudal. Entonces la indicación visual es mucho menos importante que el caudal. Es más importante tener el sensor dentro de los rangos de caudal que vamos a medir. Y se va haciendo así con los demás factores. Entonces aquí vamos obteniendo una suma horizontal. ¿Sí? Luego totalizamos esa suma horizontal, da 49, y el factor de ponderación sería la relación entre la suma y el total. Entonces aquí tenemos los factores de ponderación. Aquí observamos que el más importante sería la precisión, seguido de el rango de caudal, luego vendría el método de inserción, número, la forma como entrega las entradas y como se necesitan las entradas y salidas, y por último la indicación visual. Ese es nuestro rango de importancia en el caso del sensor de flujo. Primero está la precisión, luego el rango de caudal, luego cómo se hace la medición de ese caudal, el método que se utiliza, luego las entradas y salidas que tiene ese dispositivo. ¿Sí? En cuanto a entradas, pues se me había olvidado decirle, pues se alimenta con voltaje AC, DC, y las salidas, pues sí, ya si nos la da de 4 a 20 miliamperios o de 0 a 10 voltios. Ahora vamos a comparar cada opción contra todas las demás para crear una matriz de pares para cada criterio. Entonces, ¿cuáles opciones? Entonces ustedes en la investigación se encuentran varios modelos de sensores con diferentes características, ¿sí? De diferentes fabricantes. Entonces es ahora la matriz que vamos a construir. Es muy semejante a la anterior, solamente que ahora vamos a comparar el fabricante contra los factores. Entonces tenemos los factores: precisión, indicación visual, método de inserción, entradas y salidas, rango de caudal, los que habíamos seleccionado al principio. Y acá tenemos los fabricantes o los proveedores de los sensores de flujo que encontramos en el mercado. Entonces encontramos uno de la marca PCE, uno de la marca Siemens, uno de la marca General Electric. ¿Ve? Es la misma matriz, lo que pasa es que colocaron 5 matrices de forma continua. Entonces aquí ya no iría el factor, sino el fabricante. Entonces vamos a comparar.
el sensor de marca PCE contra el sensor de marca Siemens contra el sensor de marca General Electric, observando la precisión. Entonces, para observar la precisión, es fácil, nos vamos al datasheet que nos da el fabricante y miramos ese valor de precisión. Entonces acá observamos que el PCE contra el Siemens le damos una ponderación de 5. Recordamos, 5 es mejor. Entonces el PCE tiene mejor precisión que el Siemens. El PCE contra el General Electric entonces tiene una ponderación de 1. ¿Por qué? Porque es igual, tienen la misma precisión ambos sensores. Bueno, PCE contra PCE no se puede comparar, entonces ponemos una X y tenemos una suma horizontal, 6. Ahora comparamos el Siemens contra el PCE, ya habíamos dado aquí la ponderación de 5, entonces el Siemens sería un quinto. Contra el General Electric lo mismo, un quinto. Y la comparación de General Electric contra todos los demás. Entonces vamos a tener una suma horizontal. Y esa suma horizontal hacemos una total. Y calculamos el factor de opción, que sería la suma horizontal dividido entre la suma total. Entonces ahí sacamos los diferentes pesos de la opción. En este caso, cuando estudiamos la precisión, vemos que el PCE y el sensor General Electric tienen el mismo peso de opción, tienen semejantes características. En el caso de la precisión, pues iría en primer lugar el PCE o el General Electric. Entonces, para desempatar esa opción de precisión, tenemos los otros factores. Entonces, la indicación visual, en este caso todas nos daban salidas o visualizaciones electrónica, o sea digital. Entonces todos tienen la misma opción, la misma ponderación, igual. Entonces aquí sigue habiendo empate. El método de inserción, o sea, cómo se mide el caudal. Ya vimos en las diapositivas anteriores que uno era un método intrusivo y el otro no intrusivo, que era el sensor por ultrasonido. Entonces hacemos la misma comparación. PCE contra PCE, pues no se compara, coloca una X. El PCE contra el Siemens, un décimo, mucho peor. ¿Por qué? Porque el Siemens, el proveedor que nos daba el sensor, nos daba en el sensor Siemens la medición por ultrasonido del caudal, del flujo. Entonces, en ese caso, el sensor Siemens es mejor que el PCE y el General Electric. El General Electric también habría que utilizar este método para medir el caudal. Entradas y salidas, entonces ahí comparamos la alimentación del sensor, qué voltaje necesita, si es directa, si es alterna, y vemos que acá en este factor, como en el anterior, el Siemens sigue siendo mejor. ¿Sí? Vea que en el factor anterior el peso de la opción nos llegó a 0.9, mientras que en los otros era mucho menor a ese 0.9. Acá en el factor de entrada y salidas, el Siemens tuvo el peso de la opción más alta, ¿sí? Y en el rango de caudal lo mismo, el Siemens tenía mejores características de rango de caudal, entradas y salidas y método de inserción.
Entonces ahí a simple vista se vería que el Siemens sería el escogido como sensor para nuestro proyecto, pero podemos plantear otra matriz donde vamos a multiplicar el factor de ponderación que hallamos en la primera parte, o sea, el factor de ponderación que tiene en cuenta las características, y el peso de la acción, que ya es la comparación de los factores. Entonces, haciendo esa multiplicación de esos dos valores, obtenemos estos valores de acá. Y al final lo que vamos es a sumar los valores obtenidos para cada uno de los proveedores de sensores o marca de sensores, y observamos que el sensor Siemens es el más adecuado para nuestro proyecto, ¿sí? En la única característica que falla es en la precisión, ¿sí? Vea que aquí es mejor la precisión del PCE, no es mucho mejor, o sea, no es 10, sino 5. Es el único factor que falla. Entonces ahí ya podemos sustentar la selección de los dispositivos que aplicamos en nuestro proyecto. En este caso, pues en el ejemplo colocamos puros factores técnicos: precisión, método, inserción, entrada, salida, rango de caudal. Pero también ustedes pueden incluir el factor económico, ¿sí? El precio, el costo. Porque, por ejemplo, si un dispositivo se consigue en el país, pues va a ser mucho más económico que un dispositivo que se tenga que importar o comprar por fuera del país. Porque al traerlo, pues además del precio en dólares, también paga un precio en arancel de importación y en IVA. Entonces, dentro de esos factores también pueden incluir el económico, ¿sí? Además de los técnicos. Entonces, esta fue la sesión de esta semana. Si tienen algunas preguntas, pues está el horario de asesoría que les compartí a través de Skype. Como ya salieron las fechas el Consejo Superior Universitario ya fijó que se iban a realizar los previos de forma virtual. Entonces, empezar a trabajar si no han trabajado en el anteproyecto, que es el primer previo. Entonces, hasta la próxima.